días, hoy estoy aquí en Olimpia y aunque hace 40 grados, me gustaría explicaros un poco qué es este sitio, por qué es tan importante y por qué es el origen de lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta por qué los Juegos Olímpicos en el mundo griego eran tan importantes. Aquí, en Olimpia, se encontraba el templo de Zeus de Olimpia, donde se construiría una de las maravillas del mundo antiguo, que sería la estatua de Zeus de 13 metros de Fidias. Esta estatua estaba hecha de marfil y oro y lamentablemente hoy no queda nada. A modo de curiosidad, la única maravilla del mundo antiguo que se mantiene a día de hoy son las pirámides de Giza, así que imaginaos, el resto no nos queda nada. Una de las cosas que lamentablemente a día de hoy no se pueden ver en Olimpia son la cantidad de estatuas que había decorando todo este recinto, que podían ser de dioses, de atletas, de héroes. Era una absoluta maravilla. Se sabe gracias a las descripciones que hay de Olimpia en la antigüedad que esto estaba lleno de estas estatuas. Se conservan algunas, pero las de bronce yo creo que se conservarán muy poquitas y la mayoría son copias romanas. Estas estatuas están repartidas por todo el mundo, sobre todo en Reino Unido, ya que se lo llevaron para allá. Y bueno, veremos si en el Museo Arqueológico de aquí queda alguna. Pero continuamos con lo que son los Juegos Olímpicos. Se supone que su origen está en el año 776 a.C., aunque no se sabe a ciencia cierta. No queda ningún vestigio escrito o arqueológico que nos permita saber si fue ese año o no. Y lo curioso es que al principio no se parecía en nada a lo que conocemos como Juegos Olímpicos. Tan solo era una carrera de 192 metros, que se llamaba estadión. Y de ahí viene el nombre de estadio. Para que lo veáis un poco, ahora mismo estoy en el estadio. Voy a dar la vuelta por aquí. Sería todo esto. Aquí es donde se realizaban las carreras. Bueno, todo lo que veis alrededor serían las gradas, aunque no se conserva ninguna, lamentablemente. Y bueno, aquí si te pones una buena carrera te das. Lo que pasa es que con 40 grados no apetece mucho, la verdad. La cuestión es que los Juegos Olímpicos tenían una serie de características. Solo podían participar hombres, al menos al principio. Tan solo podían participar griegos. Se celebraba cada 4 años. Durante los Juegos Olímpicos se decretaba una paz, que pondré por aquí el nombre, ¿vale? Está en griego. Y los participantes podían pasar por cualquier territorio de Grecia sin que fuesen atacados, ya que estaban protegidos por Olimpia. Y a su vez el vencedor recibía una corona de ramas de olivo que posteriormente se asociaría también a lo que se conoce hoy en día como el término de laureado, ¿no? Para que te den una rama de laurel en la cabeza, una corona, y con eso se supone que has superado una prueba o has superado, no sé, un reto, por así decirlo. Una cosa que se me había olvidado comentar y que es muy importante para entender la importancia que tiene Olimpia es que el mundo griego no era un mundo unido ni unificado, sino que eran diferentes ciudades-estado, conocidas como polis. Estas polis eran totalmente independientes en términos económicos y políticos y rara vez se unían. Estas uniones podían ser por alianzas, por ligas o directamente contra un enemigo común, como es el caso de las guerras médicas, que serían las guerras contra los persas. Que existiese Olimpia o que existiesen los Juegos Panhelénicos servían para unir al mundo griego y esa competitividad que existía entre las ciudades se veía reflejada también en las competiciones que había aquí en Olimpia. Era un momento súper importante para el mundo griego y los atletas eran vistos casi como auténticos héroes. Otra característica curiosa es que los competidores iban completamente desnudos, al menos en la mayoría de pruebas. Pero vamos a hablar también un poco de qué tipo de pruebas hacían. Como ya os he comentado, la primera prueba era tan solo una carrera de 192 metros, pero con el paso del tiempo y las diferentes olimpiadas que se fueron celebrando, se incorporaron otras pruebas. Por ejemplo, se creó una carrera llamada Dolikos, que era de 7 o 9 kilómetros. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuántos kilómetros eran, pero era una carrera más de resistencia que de velocidad, ya que el estadión sí que era de velocidad pura, 192 metros. Mi prueba favorita, si he de decidir una, es el Litodromos, creo que se pronuncia así, lo pondré por aquí. Y básicamente esta carrera de unos 600-800 metros se realizaba con toda la armadura de un hoplita. Pondré por aquí un dibujito para que lo veáis. Otra de las pruebas más conocidas y que seguro que asociáis al mundo griego es la de lanzamiento de disco, como el discóbolo. Esta prueba se supone que se hacía con un disco de bronce, aunque no sabemos a ciencia cierta con qué tipo de material se hacía este disco. También
El lanzamiento de jabalina era muy importante en estas competiciones, aunque no debemos olvidar también las pruebas de peleas físicas. Una de ellas era la pale. La pale era básicamente como lo que conocemos hoy en día como lucha grecorromana. Consistía básicamente en tirar al contrincante al suelo y que su hombro, su codo, su espalda o su rodilla tocase el suelo. Si lo conseguías 3 veces, habías ganado la pelea. Luego también tenemos la pigmaquia, que es básicamente boxeo. Se supone que lo inventaron los espartanos, aunque con el paso del tiempo decidieron no participar en estas peleas. En esto no hay mucha diferencia a lo que es el boxeo actual. Se ponían unas tiras de cuero en los puños y hasta que el contrincante no pudiese más. Sin embargo, con el paso del tiempo, la competición más importante de los Juegos Olímpicos se convirtió en el pentatlón. El pentatlón, si lo pronuncio bien guay, si no lo pondré por aquí escrito igual, se basaba en 5 pruebas. Una carrera, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, salto de longitud y una pelea. Estas competiciones se convirtieron en la competición más importante de las Olimpiadas. Y por último también hay que hablar de las competiciones ecuestres. En estas competiciones sí que se permitía a las mujeres participar, se podían hacer a caballo o en cuadrigas o en algún tipo de vehículo, y muchas veces estas competiciones estaban reservadas para la gente que tenía mucho dinero. No tenemos que olvidar que los caballos siempre han estado asociados a la gente noble, a la gente con dinero, ya que es un animal bastante difícil de mantener y de cuidar. Y respecto a estas competiciones hay bastantes curiosidades. Por ejemplo, Alcibíades, que fue un político de la guerra del Peloponeso bastante conocido, que la lió bastante, también os he de decir, participó con 3 caballos. Estos 3 caballos en la carrera quedaron primero, segundo y cuarto. Y claro, pues ganó él casi todos los puestos del podio gracias a participar con 3 caballos. También participó Nerón, conocido también por el gran incendio de Roma. Este participó, pero su carro se desbocó y no pudo terminar la carrera. Pero le dieron el triunfo, ya que dijeron que si el carro no se hubiese desbocado, él hubiese ganado. Lamentablemente, con el paso del tiempo, las Olimpiadas perdieron su importancia y, sobre todo, con el crecimiento del cristianismo, no hay que olvidar que estos Juegos Olímpicos estaban asociados al paganismo, sobre todo al dios Zeus, que aquí tenemos su templo, pues fueron perdiendo importancia y tras la destrucción de este templo, finalmente desaparecieron en el siglo IV después de Cristo. No obstante, el recuerdo de las Olimpiadas nunca se perdió y durante la Edad Media, incluso la Edad Moderna, este conocimiento se mantuvo gracias a las fuentes escritas como Aristóteles, Pausanias, Heródoto o mi favorito que es Tucídides, que se supone que es el padre de la historia más o menos científica, ya que Heródoto sí que escribió sobre la historia de las guerras médicas, pero la guerra del Peloponeso, tal y como está escrita, se asemeja más a lo que es historia que conocemos hoy en día que no pues una especie de leyenda o cosas así. La cuestión, este conocimiento nunca se perdió y llegó un momento en el siglo XIX, a finales, que un personaje de Francia, influenciado también por las corrientes del romanticismo, decidió reavivar esa llama olímpica, ¿no? Y creó el Comité Olímpico Internacional. Este hombre se llamaba Pierre Frédy, no sé si lo he pronunciado bien, también era conocido como el Barón de Coubertin. Tenía mucho dinero este hombre y tenía mucho tiempo libre. Entonces promovió este Comité Olímpico Internacional para crear los primeros Juegos Olímpicos modernos. Estos Juegos Olímpicos se celebraron en 1896 en Atenas y desde entonces se han celebrado cada 4 años de manera ininterrumpida menos en 3 ocasiones, 1916, 1940 y 1944, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí es cierto es que los Juegos Olímpicos actuales tienen un montón más de deportes que los que tenían los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Básicamente incluso existen los Juegos Olímpicos de invierno, cosa que aquí en Olimpia lamentablemente no podían hacer esquí. Creedme que hace mucho calor, estoy en la sombra y aún así estoy sudando, así que imaginaos. A día de hoy también existen los Juegos Paralímpicos, que participan personas que tienen diversidad funcional o algún tipo de discapacidad o temas de este estilo. Y bueno, hasta aquí el vídeo, porque os he contado un poco ya lo que es la historia de los Juegos Olímpicos. Ahora me daré un paseo por Olimpia y luego visitaré el Museo Arqueológico, a ver qué hay por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, como siempre digo, darle a like, suscribiros y compartirlo si creéis que a alguien más le puede interesar. Nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que sea pronto, y hasta la próxima. Chao.